Ahí está. Vamos a hacer un ejercicio de cinemática del cuerpo rígido. En este caso es un aro, dice que tiene 10 centímetros de radio, que rueda por el piso de tal manera que su centro de masa avanza con una velocidad de 1 metro sobre segundo. Nos piden encontrar las velocidades de los puntos A, B y C, esos puntos que están marcados en el diagrama. ¿Sí? Aprovechamos también y ya elegimos un sistema de referencia, X horizontal y vertical. Y tenemos que hacer la cuenta, o sea, cuánto vale la velocidad de cada uno de esos puntos, pero para eso hay que tratar de entender qué tipo de movimiento está describiendo este aro. Fíjense, este movimiento que describe el aro se llama rototraslación, porque este aro se está trasladando, ¿sí? Y además está rotando. Piensen que está rodando por el piso como si vos tiraras una pelota por el piso. Eso es un movimiento de rototraslación. Entonces, una manera de resolver esto es descomponer justamente ese movimiento en dos partes, una de traslación y una de rotación. Analicemos eso. Analicemos primero la traslación. ¿Qué significa que un cuerpo se esté trasladando? Sería una traslación pura esto, por ejemplo, que se estuviera moviendo así, el cuerpo rígido. En ese caso, las velocidades de todos los puntos del cuerpo rígido tienen el mismo valor. ¿Sí? En particular, podemos asociarla a la velocidad del centro de masa. Muy bien. A su vez, un cuerpo rígido puede rotar. ¿Sí? Analicemos la rotación pura. ¿Qué significa que un cuerpo rígido rote de manera pura? Bueno, no se traslada y rota en el lugar. Pongamos rota alrededor del centro de masa, el centro de masa está fijo. Y fíjense cómo son las velocidades en este caso. Las velocidades son las que corresponden a un movimiento circular, son velocidades tangenciales. Incluso podrías marcar la velocidad en un punto del borde acá, hacer una cosa así. No nos piden esa velocidad, pero sería esa la forma de marcarla. Y ahora viene el movimiento combinado. Traslación pura, rotación pura, ¿sí? Y combinado sería una rototraslación. El cuerpo se traslada y rota al mismo tiempo. Es decir, si yo sumo estos dos diagramas, ¿sí? Va a significar sumar vectorialmente esas dos velocidades, voy a obtener un diagrama de rototraslación. Fíjense, acá estamos adoptando un código de color para cada uno de los movimientos. La componente de la velocidad de traslación la estamos marcando en azul. ¿Sí? La componente de la velocidad en rotación la estamos marcando en rojo. Y acá, en la rototraslación, cada uno de los puntos tiene esas dos componentes dibujadas, ¿no? Fíjense, por ejemplo, para el punto C tenemos una velocidad de traslación en azul con una velocidad de rotación. ¿Sí? O sea, estoy sumando los dos diagramas. Los dos primeros diagramas los estoy combinando en uno solo. Entonces, ¿qué pasa si yo sumo, por ejemplo, para el punto C, esas dos velocidades? La de rotación con la de traslación me va a dar una velocidad más grande. ¿Sí? O sea, la velocidad del punto C va a ser una cosa más grande en ese sentido. ¿Qué va a pasar para la velocidad del punto B? Y bueno, estoy sumando una velocidad de traslación con una de rotación que están en direcciones diferentes, por lo tanto la composición me va a dar una velocidad para el punto B así, medio inclinada, ¿no? O digamos con una componente en X y otra en Y. ¿Y qué va a pasar para el punto A? Bueno, acá tengo que ver, porque fíjate que está sumando, las dos están en X, pero la de traslación es positiva y la de rotación es negativa. Habría que ver cuál de las dos es más grande. Podría dar positivo, podría dar negativo o podría dar cero incluso. Vamos a ver eso. En términos de ecuaciones, ahora, la velocidad de traslación en general se asocia a la velocidad del centro de masa. Así la vamos a escribir nosotros. ¿Sí? La componente de la velocidad de traslación para nosotros va a ser la velocidad del centro de masa y en nuestro ejemplo ya aclaramos que está en la dirección X. Ahora, la componente de rotación, tenemos que tener un poquito de cuidado porque para cada uno de los puntos considerados cambia la dirección. Entonces, no puedo definir todavía la dirección, por eso la escribo así en carácter vectorial, más general. Y cuando yo sume estas dos componentes, la de traslación más la de rotación, me va a dar la velocidad de cada uno de los puntos. ¿Sí?
Entonces, resumen hasta acá, cada punto del cuerpo rígido tiene una velocidad que se puede pensar como la suma de dos componentes. Una componente de traslación y otra de rotación. Bien, la velocidad del centro de masa es dato, era 1 metro sobre segundo, pero la velocidad de rotación necesitaríamos calcularla numéricamente para poder calcular las velocidades de A, B y C. Entonces, hagamos eso. Fíjense lo que voy a hacer acá es escribir la velocidad de rotación para un movimiento circular. Esto que era omega r, ¿no? Era la velocidad tangencial de cada uno de los puntos, ¿sí? En módulo. Estamos ya escribiendo el módulo. Bien, el radio es dato. Si yo pudiera calcular el omega, ya tengo acá un valor para la velocidad de rotación que lo voy a necesitar. Ahora, por otro lado, tengo que recordar que este cuerpo está en rodadura. Este aro está en rodadura. ¿Qué significaba eso? Que yo podía escribir esta condición, ¿sí? La velocidad del centro de masa es omega r también. Esto sale de rodadura. Y fíjense que entonces son iguales. No hay mucho secreto acá. La velocidad del centro de masa es omega r y la velocidad de rotación también en módulo es omega r. Y esta era dato. La del centro de masa era 1 metro sobre segundo. Entonces la de arriba también va a ser 1 metro sobre segundo. Entonces ya tenemos en módulo la velocidad de rotación y la de traslación para cada uno de los puntos. Ahora solamente tenemos que sumar considerando las direcciones que tienen para cada uno de los puntos. Hagamos eso, ¿sí? Que va a ser nuestro cálculo final. Entonces, ahora sí, vamos a escribir velocidades del punto A, B y C. Empiezo por velocidad del punto A. Velocidad del punto A va a tener un poquito de traslación, o sea, voy a sumar flechita azul y flechita roja para cada uno de los puntos. Flechita azul, 1 metro sobre segundo para el punto A en dirección X, menos velocidad de rotación, que también es en módulo es 1 metro sobre segundo, pero en dirección menos X. Sumado esto, por supuesto, da 0. Fíjense, puede tener un punto de velocidad 0 si se está moviendo. ¿No es una pelota sobre el piso esto? Sí, justamente la condición de rodadura era que el punto de contacto tiene velocidad 0. Muy bien, o sea, está funcionando. Vamos a escribir ahora la velocidad del punto B. La velocidad del punto B tiene de traslación 1 metro sobre segundo en X y de rotación 1 metro sobre segundo en Y, con lo cual da la combinación, la composición de estas dos componentes da una velocidad en diagonal, un poquito en X, un poquito en Y. Este es el resultado final. Para el punto B no lo puedo resumir más. Y para el punto C voy a tener traslación, flechita azul, 1 metro sobre segundo en X, más rotación, que también es 1 metro sobre segundo en X, con lo cual para el punto C tengo 2 metros sobre segundo, ¿sí? En dirección X. O sea, fíjense, esto es el resultado final ya lo podemos marcar. Cada punto acá tiene una velocidad distinta, ¿sí? El punto A está quieto, el punto C incluso va más rápido que el centro de masa, ¿sí? Y el punto B tiene una velocidad oblicua, digamos. Entonces, ¿esto por qué se da? Porque el movimiento de un cuerpo rígido lo podés pensar como una combinación de un movimiento de traslación más un movimiento de rotación. Bueno, espero que haya servido y nos vemos la próxima.